Entonces vamos a empezar mientras van llegando. Seguimos nosotros hablando del practicum docente, tanto en la teoría como en la práctica del quehacer del profe. Y no olvidemos que el profesor, pues, es un elemento más de la sociedad, de este sistema social. Por ahí anteriormente habían investigado la teoría de sistemas de Bertalanffy y habían investigado la teoría de la comunicación humana de Václavic y entenderán las palabras, pero si hay algo que no entiendan, me hacen favor de comentar. Vamos a hablar un poquito primero del sistema social. El sistema social. Este sistema que se conforma por familias, se conforma por empresas de trabajo, por instituciones educativas, por instituciones religiosas, se conforma por instituciones gubernamentales y otros tantos elementos de la sociedad. Muy buenas tardes, noches, Sandra, por ahí vimos que te incorporaste, gracias. Bueno, hago una acotamiento ahorita para darle las gracias, ya están más, darle las gracias por siempre el apoyo que me brindan. Y siéntanse en la confianza de decirme cuando necesiten algo de mí. Oiga, profe, pues pasa esto, pasa aquello, sin problema. Con este grupo no tengo ningún problema. Es un grupazazo, la mera verdad. Y ahí está Janet, está Elia, Sandra, Luis, ahí va manejando Luis, ¿no? Con cuidado, con cuidado. De repente he andado yo en transporte público y dando clase. Entonces, una vez iba hace como unos, no sé, como unos 2 meses dando clase y me subí al camión y ya empezando a dar clase y el chofer pone música, pero música tropical, así como cumbias. Y los alumnos, ya ven cómo son de carrillas, ¿verdad? Entonces yo tuve que ir y le digo al chofer, oye, no, bájale o apágale. Al chofer le dije, pues voy en clase y cuando me subí no tenía música, porque si has traído música no me subo. Y no tenía lana para el taxi, entonces el carro lo tenía en el taller, total que me tuve que ir en camión. No, sí le bajó. El chofer bien, ay maestro, disculpe, no, no. Y le apagó me dio mucha vergüenza decirle que le apagara, pero pues ni modo. Pero no, muy amable el chofer. Tienen un trabajo muy pesado y pues necesitan la música para relajarse. Y ahorita me acordé porque veo a Luis manejando, ¿verdad? Bueno, pero pues va manejando, ahí ni quien lo moleste. Entonces, y luego pues uno de profe cuando da uno clases y se te subes al transporte público, pues, y luego se suben vendiendo paletas y se suben vendiendo cosas o así, o cantando, ¿ah? Y pues chin, pues hacen su luchita. Pero en esta ocasión el chofer muy amable. Sí, sí, cómo no. Nomás que el chofer, ahorita va manejando Luis, muy a gusto, pero déjenme platicarles algo. Manejar es algo que a mí me hace muy infeliz, así, muy infeliz. Problema de ansiedad que me subo al carro y cuando es en carretera, pues como quiera, no voy rápido, llego y me bajo, pero en ciudad, no, 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 mi ansiedad no me da para más. Pero bueno, en este sistema social del que estamos hablando, en donde hay un montón de elementos, todos los que les comenté y más otros tantos, por ejemplo, las iglesias, las tienditas de la esquina, trabajos, empresas muy grandes, escuelas, la misma familia es otro de los grandes elementos sociales. Y el profe es parte de este sistema, es parte que entrega y recibe de este sistema. Uno de los puntos que vemos en el quehacer del docente es la labor transformacional que él tiene.
Habíamos hablado la clase pasada, el sábado, del practicum docente y dijimos el antes de la clase, durante la clase y después de la clase. Pero esto es el practicum docente, visto como tal, rígido. Pero aparte de eso, el profesor tiene, más allá del practicum docente, una responsabilidad social. Los grandes movimientos que se han dado en México y en el mundo, muchos de ellos han sido precisamente por la labor del profe, porque los profesores somos disidentes por naturaleza. Ontológicamente, el profesor tiene una evolución de pensamiento más rápida que el resto de las profesiones. La responsabilidad que el profesor tiene con respecto a la otredad es que le está dando pautas y pautas y pautas, entrega ideas, ideas, etcétera, porque el receptor dentro del esquema de comunicación vaslavikiano es de que el profesor transmite y la otredad está construyendo conocimiento. Pero nos guste o no nos guste, uno de los quehaceres del maestro, del profe, ¿verdad?, es generar ideas. Y somos alineadores, nos guste o no nos guste, estamos manipulando la mentalidad de la otredad que aprende. Máxime que hay veces que lo hacemos predispuestamente. Nos cuesta mucho trabajo ser neutrales en lo que decimos, es decir, somos partidistas políticamente, somos ideológicos, filosóficos determinados, y nos guste o no nos guste, pues estamos alienando a la otra edad que nos escucha. Tratamos de que sea objetivo, pero recuerden que somos seres también nacidos, construidos en el conocimiento, en el sistema social donde nos desenvolvemos. La idea sería que el profesor, dentro de esta naturaleza alienadora que tiene, pues permeara lo malo, es decir, que no dejara pasar nada de lo malo, solamente lo bueno, pero seguimos siendo humanos. Muchas veces llegamos y en estos 5 axiomas de la comunicación humana vaslavikiana, nosotros llegamos y por menos que querramos comunicarle nuestra angustia a los alumnos, pues se las comunicamos. No falta el alumnito, alumnita que nos pregunte, profe, ¿qué te pasa? Nos ve nuestra angustia. No, pues bien. O hay profesores que por el síndrome de Burnout ya van cansados y van molestos y muy retaliadores, ¿verdad? Y pues se violentan en el grupo, ¿va?, ante una pregunta hostil de algún alumno, porque hay alumnos también disidentes por naturaleza. La ontología de algún alumno o alumna pues también funciona de forma independiente también al sistema en el que se encuentra en ese momento. Si el maestro le comenta y le dice, a ver, siéntate bien, el alumno lo puede entender como algo negativo y le va a decir, ¿y por qué? Si yo no le estoy faltando respeto a nadie, aquí estoy. Entendemos la exterioridad de una manera tan diferente y pongo un ejemplo. En mis tiempos, no sé si en los tiempos y el contexto de ustedes pase lo mismo, pero en los tiempos de antaño decían que era faltar al respeto al profesor el que un alumno entrara con gorra o cachucha al salón de clase. Como que, bueno, pues a mí no me falta el respeto para nada, ¿ves? Se puede meter al salón de clase hasta con un penacho si quiere, a mí no me afecta en lo más mínimo. Si quiere ponerse un molcajete en la cabeza, ese es su problema, es su idea, no me afecta. Como por qué me faltaría el respeto, alguien que me explique esto, pero eso lo sostienen, ¿eh? Porque a un tipo ahí, Carreño, se le ocurrió escribir basado en el dogma religioso católico, apostólico y romano, que entras a la iglesia católica y te quitas el sombrero. Pues en la iglesia católica háganlo. A mí en lo personal, no me afecta que entren con gorro, cachucha al salón. No me afecta en lo más mínimo y no me faltan al respeto. Pero los maestros
ni siquiera de mi edad, más jóvenes, dicen que es faltar al respeto, porque la ontología del maestro, la ontología del alumno, su creencia, cognitivamente hablando, chocan. Y hay maestros disidentes y hay alumnos disidentes, que lo entienden perfectamente. El quehacer del maestro entonces sería explicarle perfectamente al alumno por qué falta el respeto si entra con cachucha. Ese sería nuestro quehacer, explicar, darle una razón de todo cuanto rodea a la otredad que aprende. ¿Quién me comenta, por favor? Escucho. ¿Sí faltan al respeto? Sobre esto. Hola, profesor, buenas tardes. Hola. Mire, yo creo que como comenta usted, no es cada quien bueno, de parte del docente, pues no perder autoridad, siento yo, ¿no? Como que se quieren sentir autoritarios o ser el de que los alumnos no pierdan la imagen de que él es el líder en el aula. Siento que eso era lo que pensaban los anteriores docentes, ¿no? El sentirse, bueno, ya ve que hasta se permitía que hasta con la vara les pegara, ¿no? Ajá. Hasta todo eso se permitía porque él era el gobernante en el salón, ¿no? Entonces siento que por ahí va esa idea. Creo que ahorita como nuestra mente está un poco más abierta, somos un poco más accesibles, nos damos cuenta que el ejemplo con lo de la gorra no les ayuda ni a poner más atención ni al contrario, ¿no? Entonces es como que dejarlos a crear su propia esencia, su propia personalidad y pues ellos sabrán a la hora de pedir un trabajo que si van a llegar con gorra o no, dependiendo a dónde se van a dirigir, ¿no? Claro. Entonces, dejarles la mente libre albedrío, ¿no? Que ellos elijan ¿Te, su propia. ¿Te afecta a ti, Janet, que entre algún alumno con gorra a tu salón? Ay. ¿Sí me escuchaste, Janet? Ay, Ahorita ya está normal. como que me congelé o te congelaste, ¿verdad? No sé. Yo lo vi congelado a usted. Ah, yo a ti. A ver, Sí. sí, a lo mejor me falló. A ver, ¿te afectaría que si yo fuera tu alumno entrara con gorra? No, no. ¿No afectaría tu autoridad? Para mí no. Para mí no, siempre y cuando no la gorra vaya a ser un instrumento de distracción o un instrumento para distraer a los demás compañeros. Si la traen puesta, adelante. Le comparto, a mis hijos los mando con gorra a la escuela. Ah, Entonces, siempre ha sido como porque a ellos les gusta, es su personalidad, ¿no? claro. Entonces les gusta tener varias gorras, las cambian de color y les gusta ir así, pero siempre y cuando no sea un instrumento de distracción para los alumnos, compañeros o para el docente. Vimos por ahí la superestructura interna, clases anteriores. Si el reglamento interno dice que no se permiten gorras, pues no se permiten gorras. Entonces hay un reglamento expreso, previo. Y el que alguien ingrese con gorra sí es desafiar la autoridad. Pero si no existe, ¿por qué lo asumes a personal? ¿Comentas? Eh, Creo yo que si nos dan un reglamento antes de todo y uno lo lee y uno acepta, sabe uno que no debe de recurrir o de incurrir a una violación del reglamento, ¿no? Si Claro. no hay un reglamento o no está ese punto como tal, pues creo que lo están dejando a libertad del alumno. Pero si nosotros como papás o como docentes entregamos un reglamento, pues ya lo están aceptando. Ya no lo Claro. tendré yo ni que mandar a mi hijo, ni mucho menos aceptar a un alumno así. Puede el reglamento, va para todos, ¿eh? Si gustan poner sus cámaras para preguntarles, los que puedan. Si va un alumno, vamos a pensar que la niña Janet llega a la secundaria con tatuajes. El maestro puede haber en el reglamento que diga no se permiten niños ni niñas con tatuajes. Puede el reglamento poner, el reglamento obviamente institucional, ¿eh? ¿Puede? Maestro, buenas noches. Hola, Denise. A ver, comenten.
Pues ahorita, de hecho, los chicos pues están más enterados de lo que son sus derechos, más que estar enfocados en lo que, en someterse a una autoridad. La sociedad los ha estado Em- adiestrando en Empoderando. pelear por sus derechos, más Sí. que cumplir con ciertas reglas, ¿no? ¿Y la Entonces, pregunta? por ejemplo, aquí en el plantel, pues anteriormente sí se tenía un reglamento que sí sancionaba, de hecho, todas esas prácticas. A la fecha, pues no contamos con un reglamento como tal. No podemos nosotros sancionar el que un alumno traiga un tatuaje, o no podemos sancionar a un alumno que traiga un piercing, que sí, como decía aquí la compañera Janet, pues es más que nada reglamentos internos de ciertas materias. Entonces yo estoy de hecho en el área de escolares y lo único que manejamos son ciertos protocolos que nos dictan pues las incidencias que debemos de sancionar y la manera de sancionarlos. Pero realmente nos están, derechos humanos nos está, o nos tiene de manos atadas, porque hay ciertas situaciones que ya no se pueden sancionar porque va en contra de los derechos de un menor. Entonces, ahora estamos batallando mucho, por ejemplo, con el uso del uniforme completo, la credencial escolar para poder ingresar al plantel. Y ciertos son acuerdos que firmaron los papás y de alguna manera esa firma nos respalda. Sí. Pero pues sí, estamos muy amarrados de manos, maestro. Tenemos chicos con el piercing en la ceja, en la lengua, en la nariz. ¿Tú Y tienes hijos, Elia? sí, de hecho tengo 3 ya mayores de edad, maestro. ¿Algún menorcillo? No, que de hecho, ¿qué cree que mis hijos, bueno, mi esposo en ese aspecto fue muy estricto? Ajá. Mientras fueron menores de edad, se adaptaron a las leyes de la casa. Y no uso de piercing, no tatuaje, no nada. Ahorita pues están en una etapa de sus vidas donde pues ya son mayores de edad, y aunque sí, algunos están todavía el más pequeño bajo autoridad. Entonces lo hemos enseñado a respetar la autoridad, de que hay reglas dentro de casa, ¿no? Sí. Pero pues sí, digo, a mí, en mi manera de pensar, no me ofende, yo pudiera decir, el hecho de que un chico se presente con un tatuaje. La verdad, yo creo que la educación va un poquito más allá de nada más la apariencia, aunque sí debemos de crear también o formar en ellos una conducta, pues yo creo que un poquito más responsable de ciertas acciones, ¿no? Pero a mí como tal, como docente, no me molesta. Imagínate que tuvieras un hijo adolescente y bueno, ustedes lo educaron y le prohibieron que se tatuara, pero pues él llegó tatuado ahí con ustedes. ¿Cómo te caería que lo rechazaran? O sea, por un tatuaje ya no va a tener acceso a la educación en México. ¿Es posible eso? No, hoy no. No, ni hoy ni nunca debió de haber pasado. No, imagínate. Anteriormente sí se sancionaba. Sí, Digo, pero anteriormente era arbitrario, porque por un ujú. tatuaje, es decir, no, o sea, eran mentalidades retrógradas. Sí, claro, no. Sí, hoy por derechos humanos no se le puede negar la educación, y mucho menos a un menor, ¿no? Y de hecho No, hemos pues tenido contrariedades porque llegan sin el uniforme completo, aunque es un acuerdo con padres de familia, pues ellos también defienden sus derechos, ¿no? Que no se les puede, pero sí es un tema de controversia. no, pero pues el artículo tercero es bien claro. Cualquiera de ellos que se sujete, se ampare con el artículo tercero, no pueden impedirle, aunque esté rayado de pies a cabeza, no pueden Ujú. impedirle la educación. Sería un acto, como bien dijo Saraí, de discriminación.
Que ahí, por ejemplo, hace un rato platiqué con ellos en clase sobre el por qué se establece un uniforme. A lo mejor, digo, hacer conciencia de algunas situaciones, en el afán de, pues sí, también tener un orden. El que ellos no vean las reglas como ciertas cuestiones, obstáculos limitantes, porque algunas de ellas yo considero que también desarrollan cierta disciplina en algunos sentidos. Esa es una de las funciones, es parte de la labor del docente que estamos analizando. El uniforme corresponde al reglamento interno. Si alguien me hace favor de ver el acuerdo de la SEP con respecto a los uniformes escolares y nos Ujú. comenta, acuerdo de la SEP con respecto a los uniformes. Y la institución está en todo su derecho de decirle al alumno, el día de hoy no puedes entrar a clase porque no portas el uniforme. El uniforme, precisamente por el acuerdo de la SEP, no puedes impedirle que estudie, definitivamente, pues va a llegar un momento en que tengas que ceder, pero tratas de convencer al papá, al mamá, etcétera, que el uniforme es parte de su protección social. Es una ventaja traer uniforme, pero a Sí, veces de no hecho, lo ven así. los identifica como alumnos ante algunas incidencias fuera del plantel y Claro, son formas de concientizar el uso de tenis blancos. Algunos papás se molestaron, algún tiempo se les pidió el tenis blanco y me decían, bueno, pero ¿por qué? Bueno, pues estamos en un lugar de mucha lluvia, pues al menos el tenis blanco te obliga a lavar los tenis más seguido, ¿no? Y tener claro. cierta Higiene, higiene, así es, muy bien. sí. Pues esta pugna normal entre contrarios, la eterna lucha de contrarios, pues tiene que estar mediada precisamente por reglas, normas, toda la superestructura. Y la ontología, tanto del alumno como la del maestro, tienen que encontrar puntos pautativos para mediarse. Nosotros no podemos, somos aportadores de ideas, no podemos ser autoritarios con el alumno y obligarlos a algo, es venderles la idea, porque nuestra labor docente es alienadora. Tenemos que convencedora, vaya. Bueno, y tratar de venderle a los padres de familia las ventajas. Por eso se hace una junta, en el caso de primaria y secundaria, se hacen juntas periódicas para estar en continua colaboración con los padres de familia. Nosotros tenemos que pensar siempre en que el objetivo de educar, ¿verdad? Educar, tiene que ver con el conjunto de metodologías pedagógicas que yo implemente en mi practicum docente. A final de cuentas, el maestro pues es un elemento más de la sociedad y no tiene la razón absoluta. Lo que antes era satanizado, los tatuajes, los piercings, etcétera, ahora no. Ahora yo veo compañeras maestras tatuadas. ¿Sí? Ni modo que yo le diga a mis alumnos, no se pueden tatuar, no vengan tatuados y ven a la compañera maestra tatuada. Anteriormente los tatuajes eran una cosa como de rebeldía. En mis tiempos de juventud, yo nunca me tatué, no tengo un solo tatuaje, pero eran vistos como, y no porque me lo impidieran, pues yo viví solo en un basurero, ¿no? No me lo impedía nadie, simplemente no quise. Eh, pero lo veían como un síntoma de rebeldía, que eran momentos difíciles de rebeldía de aquel tiempo. Pero ahora es algo tan normal, es más raro ver gente que no se tatúe que ver gente tatuada. Ahora es al revés. ¿Dónde está la rebeldía? Ahora es la búsqueda de la identidad, nada más que me pongo cosas para ser diferente a la otra edad. Bueno, eso es en cuanto a eso. Y el practicum docente, que habíamos visto la semana pasada, en la labor preáulica, en la labor áulica y en la labor posáulica, y tenían un ejercicio. Por ahí, Saraí, ¿nos comentas? Así es. ¿Tienes audio, Saraí? O alguien que me haga favor de leer lo que nos dijo Saraí, a lo mejor no tiene audio. No tiene.
A ver, déjenme ver lo que dijo Saraí. Dice Saraí, así es, los tatuajes eran portados por gente problemática. Sí, sí, cierto. Antes, muy rebeldes. Marihuanos, decían los marihuanos. No eras marihuano, pero si traías tatuaje, ahí te clasificaban. Pero ahora no, yo veo gente fresa que trae sus tatuajes y sin problema. Bien, en esta ejecución, en la ejecución de la clase, cuando ya estoy frente al grupo, el practicum, ahí sí, didáctico, es decir, cuando estoy entregando lo que en labor preáulica hice, cuando lo estoy entregando en la ejecución, dijo por ahí Luis la semana pasada, estoy concatenando una serie de elementos que dijimos, métodos, estrategias, técnicas y tácticas. Todo lo que dije en la planeación, antes de, en la labor preáulica, lo estoy ejecutando ahora. Y las tácticas me sirven como parches, aquello que no va funcionando lo voy acomodando, voy pegoteando para sacar adelante el trabajo en el momento, en el presente. Pero yo determino el método, o el método ya lo determina la institución, pero determino la estrategia y la técnica. Y digo, de tal hora a tal hora, esto hago, de tal hora a tal hora, esto otro hago. Y a esta hora voy a hacer, porque tengo el método lúdico, un juego de preguntas y respuestas, una competencia y una trivia que le llaman. Y a esa ahorita, en esta planeación que hice, ¿verdad? Y ahí lo hago. Y su ejercicio era, si alcanzaron a hacerlo, realizar dentro de esta estrategia y táctica y técnica para el día de la clase, elaborar una herramienta, un juego, etcétera. ¿Quién logró hacer su ejercicio? Que nos lo explique. Lo hacemos previo a la clase y luego hacemos la ejecución. Y después vamos a ver de este juego cuál es el control que resulta en la labor post-áulica. Después de la clase, ¿qué registro? ¿Qué apunto? ¿Qué anoto? Para posteriormente hacerlo mejor. ¿Quién hizo su ejercicio? ¿Alguien? ¿Nadie? Ah, ¿Saraí? Ah. Por ahí, Lagrimillas, Elia, Sandra, adelante. Adelante. ¿Quieren proyectar? Platíquenos cómo les fue con su ejercicio. Por ahí alguien sí me dijo que lo presentaba mañana o la próxima semana. El trabajo. De repente sí son difíciles. Por ejemplo, ¿cuándo es el día del estudiante? ¿Hoy o mañana? Mañana, maestro. Y tienen actividades, ¿verdad? Ahí en Zacualtipán, en la escuela, los que tienen presencial. No, fue ayer, bueno, de aquí de mi plantel fue ayer. Ayer. No, bueno, pues también somos estudiantes, yo también estoy estudiando el doctorado. Nos felicitamos por el Día del Estudiante. Cuando somos profes y vamos a tener un grupo, y este grupo tiene características especiales, un grupo muy hablador, muy participador, ¿qué actividad les pondría? ¿Qué actividad yo pensaría en la labor pre-áulica para ejecutarla? En este contexto de un grupo muy, muy participativo. ¿Qué labor harían? Puedo participar. Claro. De hecho, yo presenté mi tarea, maestro. Adelante. Pero anduve en la semana buscando un software didáctico. Yo di la materia de ensamble y mantenimiento de equipo de cómputo, donde uno de los temas, el tema era que el alumno pudiera reconocer las partes de una tarjeta madre. Ajá.
Bueno, yo les mostraba lo que era en sí una tarjeta madre de manera física y les pedía en la explicación que yo iba a dar, ir llenando lo que era una tablita, donde ponía el concepto, la función y una imagen. Entonces, ellos, bueno, realizaron anticipado a eso, una investigación sobre las funciones de cada parte. Después integramos entre todos lo que era la tablita, ya con los conceptos desmenuzados sobre el concepto ya elaborado por ellos de lo que iban entendiendo de la explicación. E hicimos la dinámica de la papa se quema. Para poder, la papa se quema, le llegaba a un chico y daba su concepto. Y ya después íbamos entre todos integrando la tablita. De ahí nos íbamos con el juego didáctico, que era un software didáctico, donde él iba ubicando las partes de la tarjeta madre en un prototipo. Entonces iba llenando, y posteriormente terminamos con unas preguntas de reflexión sobre diferencias de un componente y otro y demás, y la importancia de la función de una tarjeta madre. Eso es lo que yo llevé a cabo a través de una dinámica con un grupo bastante participativo, porque pues hay grupos que no podemos aventarnos la hora completa hablando. Creo que hay grupos que tienen que ser actividades más dinámicas, más prácticas, Claro. para poderlos tener participando y tenerlos activos y sobre todo enfocados e interesados en el tema principal. Entonces, según lo que nos dice Elia, es importante entender el perfil de grupo para yo implementar desde la planeación las dinámicas, las actividades. Porque si yo implemento algún juego desde la metodología lúdica y el grupo no es de este perfil, voy a fracasar con esta actividad. Entonces yo conociendo mi grupo, entonces puedo determinar qué actividad voy a realizar. Puedo hacer en mi clase, toda su atención aquí, puedo hacer en mi clase una presentación científica en la materia de metodología de la investigación y el grupo es muy apático, flojo. ¿Puedo realizar una presentación científica sobre geografía, por ejemplo? ¿Cuántos van a llevar? Modelos y prototipos científicos, volcanes, ¿no? Como anterior nos pedía. Si un grupo flojo no, entonces esta actividad no va a funcionar. ¿Qué actividad funcionaría con un grupo flojo? Un grupo rebelde. A ver, ¿alguien? Y eso lo pensamos desde nuestra planeación, antes de la clase. Por eso es importante el quehacer del docente. Todo el tiempo está en inventiva. A ver. ¿Me abren sus cámaras, porfa, para tomar la captura? Sandra, Luis. Me imagino que con Luis que están, ahí está, ya las vi. Sí, sí, sí. Luis, ahora no les compartiste tu compu. Ay, no te digo. Ahí están, ahí están. Ay, ay, ay. No, pues muy bien. Listo. Por ahí Dani no pudo y Saraí tampoco. El grupo es flojo. ¿Qué actividad se les ocurre? Un grupo que no participa. ¿Qué actividad se les ocurre? Con una metodología lúdica. A ver. ¿Entendemos el método lúdico? ¿Entendemos bien el método gamificación? ¿El método por proyectos? ¿Sí? A ver, investiguenmelos, porque que los entiendan muy bien. De la metodología partimos para el establecimiento de estrategias y técnicas. Eso ya nos corresponde. Los métodos ya fueron probados por autores pedagogos de otros tiempos. Ya están ahí. Pero la concatenación depende de nosotros. Dime.
Profe, preguntaba usted qué se podría hacer con un grupo de alumnos con poca motivación, para no decir flojos. Sí, ¿verdad? Quizás se requiera actividades dinámicas, participativas y cortas, en lugar de enfocarnos a la mejor en castigar. La flojera funciona mejor despertar interés, ¿no? Claro. No sé, con algunas estrategias útiles, como resolver acertijos, Ujú. concursos de preguntas, carreras de conocimientos, memoramas, sopas de letras, búsqueda de tesoro educativo, no sé, algo más dinámico. Sí, es correcto. Muy bien. En la película, que por ahí alguna vez les dejé ver de Al Maestro con Cariño, era un grupo muy rebelde, ¿se acuerdan? Muy, muy rebelde. Y a él se le ocurrió, para tratar de mantener el interés, se le ocurrió algo. El error era que los seguían tratando como niños y ya estaban a punto de salir a la vida, al trabajo. Y entonces le ocurre, bueno, que establecer un marco de reglas normativas a lo que le llamamos superestructura docente, que no contravienen la superestructura institucional ni tampoco la superestructura externa. Y él dijo, a las mujeres les van a decir señoritas, ¿no? Señoritas. Entonces, para empezar. Y luego también se le ocurrió sacarlos a un museo. Se estaban ya como que hartos, fastidiados. Yo creo que todos nosotros tenemos dentro de nuestra formación empírica ese tacto para saber cuando con un grupo va a funcionar tal o cual estrategia y técnica, con cuál va a funcionar tal o cual método y con cuáles no. Y entonces vamos a implementar en la labor áulica lo que en la labor preáulica pensamos que creemos va a funcionar, pero de repente no funcionan, hay cosas que no entran y entonces tácticamente hacemos parches y los vamos ajustando. Investíguenme por favor método lúdico y gamificación. Ya lo habíamos visto. Adelante. Ahí tiene que ver con el juego. En el lúdico. Actividades que permiten el juego, lo interactivo Ajá. del alumno con algún jueguito. El Ajá, juego. así es. Cuando enseñamos a andar bicicleta, ¿es gamificación o lúdico? Investíguenmelo, gamificación, por favor. Porque luego se confunden en uno y otro. Cuando hacemos un recorrido en el trabajo a los nuevos colaboradores, les hacemos un curso, ¿verdad? En donde les enseñamos el centro de trabajo, les enseñamos cómo deben de llenar sus formatos, cómo deben de hacer sus funciones, y le llamamos curso de inducción. Muchas veces son con ejercicios que parecieran lúdicos, pero no son lúdicos. Son en el esquema gamificador. Porque lo lúdico siempre funciona sin importar la edad, ¿eh? Pero hay temas que lo lúdico a muchos les va a parecer aburrido porque es repetitivo, porque ya lo hicieron en la vida cotidiana. Entonces, ese mismo tema puede ser abordado desde un método gamificador o por proyecto, porque a lo mejor es un grupo que, por no decir flojo, es poco motivado, ¿verdad? Que nos dijo la maestra Denise. A ver, ¿quién se anima? Profe, Adelante. profe,
A ver si el método lúdico se basa en el juego como actividad principal y la gamificación usa elementos de los juegos dentro de actividades educativas. Claro. Y en el método lúdico el alumno aprende jugando y en la gamificación el alumno aprende mediante retos, puntos y recompensas. Ok. ¿Un ejemplo concreto, Saraí? Podría ser, por ejemplo, en el caso del método lúdico, Ajá. el tema podrían ser los animales, actividad, imitar sonidos y movimientos de animales. Y en la gamificación, el tema sería los animales y la actividad. Los alumnos ganan puntos y suben de nivel al responder correctamente preguntas sobre animales. Muy bien. Entonces, se podría decir que el método lúdico es aprender jugando y la gamificación motivar el aprendizaje usando elementos del juego. Ok. Elia, ¿vas a comentar algo? Sí, que la diferencia sería la motivante, ¿no? Sí. Entonces, para un grupo desinteresado y un poco lento en el aprendizaje, pudiera ser la gamificación, trabajar ese tipo de actividades que premian, Okay. que premian al alumno y lo mantiene atento. Ok. Muy bien. Bueno, un ejemplo, a ver qué les parece a todos, a los demás. En una clase de geografía, les pido a los alumnos de secundaria que lleven rocas y que lleven tierra y agua, pues vamos a ver el comportamiento de ciertos materiales de tierra, vamos a ver el comportamiento de ciertos materiales de tierra y piedra cuando les corre agua, cuál se erosiona más rápido. ¿Qué será? ¿Gamificador o lúdico? ¿Alguien? Y se me hace que ya me quedé solo. ¿Sí me escuchan? A ver. Pudiera volver a repetir, maestro. ¿Sí? ¿No me escucharon? Está No muy fallando. bien. No muy bien. Sí, está fallando el internet, está cayendo agua, un aguacero. Sí, en una clase de geografía les pido a los alumnos que traigan diferentes tipos de materiales de tierra, arena, barro, etcétera, y piedras. Y vamos a exponerlos en alguna tabla o en el patio de la escuela y vamos a ver el efecto que tiene cuando corre el agua entre los diferentes materiales. Vamos a ver cuál de ellos se erosiona con mayor facilidad al paso del agua. La pregunta ¿es gamificación o lúdico? Lúdico. Lúdico. Ahora explíquenme por qué. Porque no está implícito lo que es la recompensa. No No, le está diciendo que va a ganar, si va a haber un concurso, si va a haber, sí, alguna ganancia de que él conteste determinadas preguntas, de que a lo mejor haga algo con las figuras, no lo sé, con las rocas. y porque no es Entonces, juego. y aparte, pues es algo nada más demostrativo. Ambos A son lo mejor no práctica, es interactivo. ambos son prácticos, pero uno es juego y el otro no es juego. Así ¿Ah? es. En una clase de gastronomía, para los licenciados que están cursando el 8º nivel de la carrera de gastronomía, hago equipos de trabajo y le digo a unos, vamos a meter al horno para hacer virotes. Acá en Jalisco le llamamos virotes, allá ustedes creo que le llaman bolillos. Es diferente el pan, pero bueno, esos virotes, es un pan, un bolillo salado. Y vamos a
a meterlo. El equipo número 1 va a dejar el virote 1 minuto más. El equipo número 2 lo va a dejar 3 minutos más. El equipo número que sigue lo vamos a dejar 4 minutos más. Al final sacamos los panes del horno y vamos a ver la consistencia de cada uno de ellos después del tiempo normal de la doración del virote. Y luego ya me van a decir, oh, pues 1 minuto fue mucho, 2 minutos fue más y 3 minutos ya salió carbonizado el pan. ¿Gamificación o lúdico? ¿Sí me escuchan? A ver, Luis, ¿gamificación o lúdico? Maestro, Sí. Sí, ¿se me está cortando o qué? Bueno, es que mejor hablo desde acá. Es que como tenemos las dos computadoras, como que hubo interferencia, ya nos dimos cuenta que está la interferencia, por eso. ¿Me podría repetir lo último que mencionó de la sí, pregunta, maestro? a lo mejor me está fallando a mí el internet, ¿no? ¿O qué? Bueno, Ah, aquí me di cuenta que porque tengo las dos computadoras, como que hubo interferencia y se escuchó medio cruzada la la voz. comunicación. Ajá. Puede ser. Y, por ejemplo, Sandra, ¿sí me escuchan bien ustedes? Sandra, Elia. Y más o menos. Bueno, va de nuevo. En la clase de gastronomía, hago equipos de trabajo. A un equipo le digo que va a durar, va a sacar su pan 1 minuto después del tiempo normal de la receta. Al equipo 2 lo va a sacar 2 minutos después y al equipo 3 3 minutos después. Vamos a ver el resultado y vamos a ver que el equipo 1 estuvo más doradito, el equipo 2 más doradito y el equipo 3 estuvo bien quemado. Es obvia, se ve obvio el conocimiento que se obtiene de eso. La pregunta aquí es, ¿gamificación o lúdico? Gamificación. Gamificación. Este mismo ejemplo, díganmelo en lúdico. A ver. Que, por ejemplo, si fuera en lúdico, le pusiéramos un toque de juego. Un toque de juego, Por ejemplo, el que, no sé, que quede más quemado que se lo coma, ¿no? Una cosa así. Ándale y hacer, sí, claro, es perfecto. El que no lo tenga bien, pues se va a comer su virote quemado. Y ahí hasta nos vamos a reír, ¿verdad? ¿Qué sabe? Pues a puro carbón. Es correcto. Igual aprendemos. Ambos son prácticos. La bicicleta la aprendemos jugando, divirtiéndonos. No hay una formalidad. Nosotros de manera pedagógica le ponemos reglas al juego. Está bien, pero sigue siendo lúdico y aprendemos jugando. El ser humano aprende en el proyecto, en la práctica, pero hay niveles escolarizados para que el constructo del significado y del significante tengan una relación en el raciocinio y se pueda construir se pueda construir el conocimiento. Entonces tenemos que tener muy muy claro cuándo nuestro método va a ser gamificación y cuándo va a ser lúdico. Muy bien. ¿Ante qué grupo, un perfil de grupo en el que mi quehacer docente me diga no puedes utilizar lúdico y no puedes utilizar gamificación? Va a ser auditorio. Tu método va a ser expositivo totalmente. Los vas a poner en auditorio y tú vas a hablar. A ver, y esa es una estrategia, evidentemente. A ver, ¿en qué grupo? Un grupo, ¿cuál sería su perfil? En donde va a ser expositiva totalmente. Bla, 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 bla. Al final preguntas. ¿Verdad? Una conferencia, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Qué grupo? ¿Qué perfil de grupo?
¿Alguien? ¿Me escuchan? Probablemente, profesor, para niveles más grandes, por ejemplo, licenciaturas que hacen protocolos de investigación, seminarios de tesis. Entonces, normalmente ahí lo que hacen los alumnos es que presentan un proyecto que han estado trabajando y hasta el final únicamente se les realizan una serie de preguntas y nada más se basan a la exposición del alumno. Es correcto. Una exposición tajante así, en donde no espero una oposición real. Pues llego y hablo, y al final alguna pregunta y la contesto según mi propio criterio. Pero el perfil de este grupo es de que están bien enterados del tema. Es un grupo muy cerrado. Una conferencia, a ver, yo voy a publicar una conferencia sobre historia de México, en la parte que habla de las leyes de reforma, ¿eh? La segunda transformación. ¿Quién va a ir? Los verdaderamente interesados en el tema. No va a ir un médico, no va a ir no, o sea, va a ir específicamente los interesados en el tema. Yo hablo porque vamos a pensar que soy el conferencista y estoy bien empapado y ellos van a ir a buscarme. Al final me harán preguntas, pero bien específicas sobre el tema. En realidad están aprendiendo más a profundidad lo que ya saben. Es un tipo de perfil. Y esto lo tengo que pensar en la pre. Es una de las labores del un quehacer docente antes del presente, antes de la entrega. Bueno, ahora nos vamos a, ya vimos lúdico, gamificación, expositiva, y ahora nos vamos a por proyectos. ¿Qué tipo de grupo, qué perfil aguanta una metodología y estrategia de enseñanza basada en proyectos? A ver. Pues ahí, profe, a lo mejor un grupo que está bien adiestrado al trabajo en equipo Sí, es y una correcto. organización. Es Un correcto. grupo que a lo mejor durante el semestre o el ciclo escolar ya tuvo un aprendizaje del tema. Uh-huh. Ahora ya tuvo sus prácticas demostrativas, autónomas y demás. Ahora pues ya al finalizar, pues esto yo lo hago al final, ¿verdad? Ya para integrar los conocimientos que pudimos ver de diferentes maneras a través del semestre. Entonces, una de las cualidades del grupo es que sabe trabajar en equipo y pone en práctica o sabe ya poner en práctica algunas cuestiones de la materia. Si yo les dejo un proyecto y es un grupo que no sabe trabajar en equipo, que nunca lo han hecho, ¿va a funcionar este método? No. Te van a entregar trabajos mediocres, incompletos, se van a culpabilizar unos a otros, no entraba, no se juntaba. Entonces el quehacer docente tiene que ver con la planeación de la metodología, la estrategia que va a implementar, previo obviamente, que va a implementar para el momento de entrega, la clase. Pero el maestro, uno de sus quehaceres es saber el perfil del grupo en el que se está desenvolviendo. A mí me han tocado maestros, yo como alumno, que se quedan. Siempre he sido de mucha autoridad, siempre he sido de mucha autoridad, aún siendo alumno. Y porque yo ya era gerente de alimentos y bebidas en el hotel cuando estudié mi primer carrera. O sea, había un maestro, les comento esta anécdota. Había un maestro que nos daba servicio de alimentos y bebidas. Era un maestro que no tenía práctica profesional, era teoría nada más. Y había varios compañeros en el grupo que sabían mucho de servicio. Había uno que se llamaba Eloy Sánchez Ruiz, por cierto,
acaba de fallecer antier, no sé ni de qué ni nada, pero mucho pesar. Y él tenía una cantina y un bar aquí en Guadalajara, entonces sabía mucho de servicio y le preguntaba cosas al maestro, porque él tenía mucha práctica, era en lo profesional, y el maestro era teórico nada más, y el maestro en una de esas se quedó congelado. No supo qué hacer, precisamente porque desconocía el perfil del grupo. Le estoy hablando de la carrera de administración de empresas turísticas. Yo ya era gerente de alimentos y bebidas. Entonces, yo me paré y le solicité al maestro que me permitiera contestar esa pregunta, pero yo lo vi congelado al maestro. Le dije que si me permitía contestar esa pregunta al compañero Eloy, y ya me dijo, sí, adelante, y le contesté a Eloy. Pero lo hice más por rescatar al maestro que por darle la respuesta al compañero. El maestro no conocía el perfil del grupo y se puso a hablar de algo o aceptó una materia de la que no estaba totalmente preparado. El quehacer del docente tiene que ver con que, conoce el perfil del grupo. Anteriormente me habían dicho, por eso hacemos una evaluación diagnóstica, me dijeron ustedes por ahí, una evaluación diagnóstica, porque estamos tratando de construir por lo menos un acercamiento del perfil del grupo para posteriormente planear las actividades, planear la metodología, estrategias y técnicas que voy a implementar y a concatenar en el momento de entrega. Pues si yo desconozco el perfil del grupo, un grupo flojo, dijimos poco motivado, ¿eh? Un grupo poco unido, que no trabaja por equipo, pues voy a estar fracasando. Y lo vemos seguido, o sea, implementamos algo y no nos funciona y luego entra la táctica, ¿no? Y decimos aquí, pues un parche, esto no funcionó, vamos a hacerlo de otra manera y de esta otra manera, porque no nos podemos congelar, no nos podemos, salirnos del grupo y correr. Pues tenemos que entrarle y hasta terminar y mañana lo hago mejor. ¿Va? Ustedes se han estado dando cuenta de que el quehacer del maestro, pues no está tan fácil. Ahora necesito que me digan, por favor, que me digan. Adelante, Janet, o quien sea. Sí, profe. Mire, nada más quería yo compartirle una pequeña experiencia, ¿no? Como dice usted, no conocía yo al grupo, tenía yo poco tiempo para poderles dar a conocer un tema. Dimos cursos de verano, entonces ahí eran 2 semanas nada más para el curso de verano y pues no tenía uno tiempo para indagar cómo era el grupo. Entonces teníamos que buscar una estrategia para pues llegarles de lleno y aprovechar el tiempo lo más posible, ¿no? Teníamos alumnos entre 9 y 12 años. Ese era el rango de la edad de los alumnos, de los pequeños. Entonces, concluimos que teníamos que abordar un solo tema, que era geografía. Hicimos un proyecto, trabajamos por proyecto, donde englobábamos, por ejemplo, los medios de transporte. Vamos a conocer el mapa de la República y cómo nos podemos trasladar, pues ocupábamos ver los diferentes medios de transporte. Ya abarcábamos un tema. Siguiente tema, ¿qué hay en esos lugares? ¿Qué gastronomía había? Entonces llevábamos cosas para realizar cosas de gastronomía. Pero primero vamos a ver si hay montañas, si hay mar, si hay río, qué tipo de ecosistema, y les vendábamos los ojos y llevábamos arena de mar, llevábamos hojas, llevábamos diferentes actividades, por ejemplo caracoles, para que ellos ubicaran cuál era el diferente ecosistema. En la siguiente poníamos videos de, por ejemplo, vamos a hablar ahora de un lugar turístico, Cancún, y proyectábamos un video de los puntos importantes de esta ciudad. Y entonces, como era muy poco el tiempo y no sabíamos el tipo de aprendizaje de cada alumno y cómo era el grupo, pues tratamos de englobar varias actividades, unas
tenues, otras jugando, pero para aprovechar el tiempo. Fue la experiencia que tuvimos, y más porque eran pequeños. Entonces teníamos niños hiperactivos que no dejaban de moverse y los calmábamos con pintura, ¿no? Vamos a pintar ahora el mapa de la República, pero con estos tonos, y englobamos otra actividad. Pero todo marcando el que se grabaran cuántos estados, el nombre de las ciudades, y que les quedara claro, pues ese era el punto central. Sí, y gracias a eso el objetivo se logra. Pero nomás imagínate el caos que se te viene donde no puedas tú realizar o concatenar lo que planeaste. Imagínate nomás, el que te quedas congelada ahí, y ahora qué hago. A contar chistes o algo, ¿no? A contar anécdotas, ¿no? Digo, algo se te tiene que ocurrir, pero por lo pronto no se logra. Se les dio a conocer el objetivo a los papás, ¿no? Y a los niños. Hubo una actividad donde tenían ellos al final que vender su producto que realizaban. Entonces, en lo de gastronomía, pues ellos los motivaban porque al final de cuentas iban a tener dinero. Entonces, ellos pues le ponían, le echaban ganas, ¿no? Si no les interesaba aprender lo de los mapas de la República, claro, pues les interesaba lo que iban a ganar. E indirectamente, pues aprendían algo de eso. Claro, qué interesante, ¿no? Son cuando, sí, es muy interesante trabajar con chiquitos, sí, porque apenas está uno despertando la inquietud por aprender. Entonces ellos como tal, pues no saben el por qué están aprendiendo. Entonces ahí es como lo complicado, pero sí está bonito trabajar con ellos, porque ve unos resultados. Es correcto. Sí, bueno, es como que mágico, porque como están chiquitos, sí, y luego pasan al siguiente nivel y es más fácil para el maestro que sigue, porque ya van encaminados. En cambio, si el alumno no fue motivado en los niveles previos, llegan a cada nivel que llegan es un conflicto, y se va generando la rebeldía, precisamente porque no se tiene el conocimiento. Yo eso no lo hago. No, eso yo no lo hago. Pues porque no saben. Es tremendo esto. A mí es una fascinación la que yo tengo por los proyectos, por trabajar en proyectos con grupos de cualquier nivel. Yo no he dado a niveles primarios, ni secundaria, no he dado, creo que ni podría, pero a los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, me gusta trabajar mucho por proyectos, porque se mantiene el interés del alumno por la búsqueda. Tuvimos que buscar una estrategia, hicimos un grupo, maestros de educación física y una psicóloga. Entonces tratábamos de que entraran, hicieran lo de actividad física. Posteriormente entraba la psicóloga, que los mantenía como en calma, un poco los tranquilizaba, y entrábamos nosotros. Al último, al final del curso, del día, entraba otra vez la psicóloga con otro tipo de actividades para mandarlos un poco calmados a su casa. Y esta actividad y este ejemplo se les dio a los papás al término del curso. Entraron a educación física los papás, entraron a su terapia con la psicóloga, y ya posterior se concluyó el proyecto. ¿Pero eran alumnos con capacidades especiales o eran...? No, normales. Normales. Sí, antes de empezar el curso de verano, se les citó a los papás con el alumno a una consulta con la psicóloga para que ella les aplicara un test, y ahí nosotros poder visualizar cuál era su tipo de aprendizaje. Nosotros ya con eso más o menos veíamos cuántos niños venían con aprendizaje visual, o sea, para auditivo, ver cómo nos íbamos a organizar. Ajá. Pero fue algo muy ligero porque nada más teníamos 2 semanas, entonces pues no entramos muy a fondo con ellos. Claro. A ver, y por ejemplo, ¿tú qué nivel das actualmente? Ahorita no estoy ejerciendo, pero estuve dando primaria, 5º de primaria y 2º de primaria. ¿Hace cuánto? Tendrá como 5 años. 5 años. Pero después de eso pusimos una escuelita donde dábamos talleres de regularización. Tenía yo a 3 maestras
donde por las tardes ayudábamos con sus tareas y a niños que no sabían leer, pues se les enseñaba y se les daba una atención personalizada. Era que como tu Cuando, empresa. exactamente, eso tiene un año que dejamos de trabajarlo por ¿Por mis qué? hijos. No. ¿Qué cree? Que estaba yo ayudándole a muchos niños con más maestras y a mi hijo, el más chiquito, lo tenía yo completamente en el abandono. Entonces, ahí fue donde tomamos la decisión de que me concentrara más a mi hijo, el pequeño, Una cosa pero u otra. estaba muy bien, teníamos muchos niños, la verdad. Entonces tú te gustó trabajar por proyecto. Sí, sí, definitivamente. También en la escuelita que pusimos nosotros de tareas, trabajábamos por proyecto, por Cuando proyecto. hicimos la comisión, hicieron la comisión para evaluar los libros de texto de la 4T, me invitaron. Ujú. Y yo quedé fascinado con los libros de texto por proyectos. Pero hay alumnos míos que son maestros que no les gustan los libros de texto actuales, ¿no? Yo digo, te pregunto a ti que trabajaste por proyecto, ¿qué opinas de los libros actuales de texto? Como tal, los libros, la verdad, estoy en contra, profe. Pero qué Es que curioso que te fue bien por proyecto, porque si sí, te fijas tú, los libros de la 4T son por proyectos. así es. Como tal, el contenido de los libros, siento yo que les falta muchísimo más información, para los niños, ¿no? Ya ahí ya depende la estrategia del docente, Claro, ¿no? Porque el contenido del libro siento que les falta un poquito más, la verdad. Pero guiarlos por proyectos se motivan más, están más motivados. Bueno, si es que el docente lo sabe llevar, profe. claro, pues Entonces, de ahí depende muchísimo. como nos dice Kaoru Ishikawa, ¿no? Para que un proyecto rinda frutos, pues se tardará 5 años en el caso japonés. En el caso mexicano son 20 años, según Miguel Ángel Cornejo o Carlos Kazuga Osaka. 20 años. No querramos que pues, en tan poco tiempo ya rindan frutos. Bueno, a mí me gusta mucho trabajar por proyectos, porque cuando tú planeas para la entrega es mucho más fácil trabajar por proyecto que trabajar por gamificación o trabajar lúdico. Porque en el por proyecto, lo lúdico y lo gamificación se convierten no en método, sino en estrategia. Exactamente. Y están enfocados un poco más a la realidad, Claro. que es lo que hace que despierte el interés al alumno. Claro, entonces, y me Ujú. llama la atención que muchos, no, pues de los maestros a los que les doy clase, así como tú, que no están de acuerdo con los libros de la 4T, pero ahorita que trabajaste por proyectos, pues yo en lo personal, termino fascinado cuando me entregan los proyectos y digo, pues es que el alumno encuentra una plataforma para explayar, ¿no? Para decir, esto es lo que soy, lo que sé y lo que puedo dar. Eso es trabajar por proyecto. El maestro es un guía, puramente un guía. Entonces, excelente anécdota, te agradezco mucho, compartiste esto. Aquí estamos, ¿eh? Sí. En los primeros niveles de la educación formal, pedagógicamente hablando, el maestro, su quehacer como docente, va encaminado, la mayor parte de su función va encaminado a la formación, la autocreación en la otredad, claro, de esquemas de valores y rutas de aprendizaje y autoconstrucción de conocimiento. Construcción y deconstrucción de conocimiento en la otredad. Es muy complejo porque pareciera magia. ¿En qué momento aprendimos a leer? ¿En qué momento aprendimos a leer? Esa sería una de las grandes preguntas, porque en lo personal no me acuerdo. De repente ya sabía leer, pero no fue por mí. Obviamente fueron los maestros que pusieron su granito, su granito, su granito y de repente, ¡fum!, como magia, ya sé leer. ¡Qué maravilla! Pues esto, en el caso de los niveles primarios, el maestro se encuentra en un quehacer muy diferente al quehacer del maestro de los niveles preparatoria, licenciatura y posgrados, ¿verdad? Es muy diferente. Entonces, pregunta y ejercicio para el día de hoy, pero aquí estoy y es muy poco tiempo. El que tendríamos son las 8:15, unos 10 minutitos y no me voy a ir.
10 minutitos. Me vas a mencionar, dijimos, 3 quehaceres del profe en la preáulica, 3 quehaceres del profe en el aula y 3 quehaceres del profe en la postaula, que lo estuvimos viendo la clase pasada. Muy específicos, ¿sale? Y porque los tenemos que explicar. Aquí sí, en cuanto los tengan y los expliquemos, terminamos. Muy rápido. Adelante. Adelante, adelante. ¿Me repite el trabajo, por favor? Sí, cómo no. 3 quehaceres del profe en la preáulica, 3 quehaceres del profe en el aula y 3 quehaceres del profe después del aula. Si gustan, les pongo un ejemplo, que ya los han estado dando aquí, pero si gustan, les pongo un ejemplo. La planeación didáctica sería un quehacer preáulica, ¿eh? Y en la planeación didáctica van montonal de quehaceres del maestro. Es mucho trabajo. Nos pagan 1 hora, pero le invertimos 3 o 4 a cada hora clase. 1 hora antes y 2, 3 horas después. Hay maestros que tanta carga de control los abruma, todos los formatos, y que si la bitácora, y que si esto, y que si lo otro, y la asistencia, y se llevan ahí. Me han mencionado de trabajo burocrático muchos formatos. También es una de las razones por las que yo no creo poder. No creo poder con los niveles primarios. Es un trabajal el que hacen, ¿eh? En cuanto los tengan me dicen, muy fáciles así, y los comentamos. Tal vez les haga alguna pregunta sobre alguno. Maestro. Adelante. Por ejemplo, en la cuestión de el preáulica vamos a poner, por ejemplo, el diseño de la cuestión de la clase, la construcción de un sistema de evaluación, por ejemplo, antes de, como lo que explicó en este momento mi esposa, decir, nosotros para poder direccionar mejor a los niños en aquel curso de verano que tuvimos, por ejemplo, en la escuelita que le comenta, pues primero los dirigimos con la psicóloga para que nos instruyera cuál era su tipo de aprendizaje. Fíjate que con esta anécdota que dijo tu esposa quedé fascinado. Sí, la verdad ella es más delicada que yo para esas cuestiones, y la verdad sí pues hizo el grupo realmente bien, grupo de colaboradores de nosotros, pues no solitos, porque pues siempre hemos confiado que en el trabajo en equipo se llega más lejos, ¿no? Entonces, pues nos reunimos de conocidos y demás, pero al final de cuentas de profes de educación física, de la psicóloga, de mi cuñada que es la de nutrición, porque pues también para que los niños hagan este ejercicio, pues necesitábamos la parte de alimentación. Entonces se hizo el conjunto bien. La realidad es que pues, bien, o sea, hasta como decirlo de esa forma, como empresa, dijera usted, como negocio, pues realmente también fue algo muy rentable. Y bueno, regresando a esto, por ejemplo, en el quehacer docente en la etapa áulica, ya sería pues la gestión del trabajo que realmente estamos haciendo, por ejemplo, en la práctica, pues en el aula, haciendo un trabajo en equipo en ese momento, de acuerdo a lo que yo haya planeado en la clase. Claro. Antes de clase. Eso es lo que, en mi caso, ya resumiendo toda la cuestión que usted nos indicó, y quiero comentar también lo del material didáctico que nos hizo como que de ejercicio de la clase pasada. Yo he ocupado las cuestiones virtuales, maestro. Sí. Las cuestiones virtuales, lo que le decía, la aplicación virtual o una aplicación, por ejemplo,
En matemáticas, el semestre pasado que me tocó dar esa materia, ocupé una que se llama Delta Math y Quiz. Ahí ponía, era más una cuestión de gamificación, porque Sí, no era como un juego, era realmente algo, pues ya en nivel preparatoria, pues realmente pues no lo consideramos así como nivel tanto de juego. Sin embargo, sí me preparaba yo para ver qué en la post-áulica, en la pre-áulica, pues sí me preparaba yo como para saber qué ejercicios van a hacer, cómo los van a resolver, realmente decir, ahora sí vamos a hacerlo lúdico, vamos a hacerlo como con un premio, ¿sabes? Que quien termine, los 5 primeros que terminen van a hacer un punto extra y además salen primero de la clase, ¿no? Entonces, cuestiones de ese tipo que en el aula, que en la etapa 2, que es la etapa áulica, pues tienes que saber pues desarrollar en ese momento, ¿no? Dicen que es como una mediación pedagógica, ¿no? Pues así le llaman, que en lugar de entregar las respuestas, el docente genera la disonancia duda. cognitiva y demás cuestiones, pues ya en el aula, ¿no? Y pues la etapa postáulica, en cuanto a esta etapa, pues ya vemos la retroalimentación, porque una vez viendo la evaluación, como usted me hizo favor de por A así ver, que la clase pasada, pues retroalimentar lo que evaluamos en el aula, porque hay muchas cuestiones de evaluación que se hacen obviamente en la clase. Yo, por ejemplo, el día sí, de ayer el día de antier, perdón, tuve una actividad que fue como un examen relámpago que le llamábamos, ¿no? ¿Sabes qué? Se hizo la evaluación, ya califiqué el día de ayer, califiqué y hoy tuve ya mi retroalimentación. A ver, esto fue así, esto no fue así. Esas son como las tres cosas que tenemos que tener bien en claro, ¿no? sí. Fíjate que hacemos cosas que como alumnos no nos gustaban, ¿eh? Los exámenes relámpago. Un examen relámpago. Caemos en lo que no nos gustaba. Tienes razón, Luis. Ahí, por ejemplo, si yo tengo un volumen muy alto de voz, bla, 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 pero veo con los alumnos como que, entonces, una de mis funciones áulicas es modularme. O sea, más allá de todo lo que ya concateno en ese momento de entrega, ¿eh? Tiempos, movimientos de mi cuerpo, ¿verdad? Este, la entrega de temas es el principal que hacer. Al principio les dije que somos alienadores nosotros, tratamos de convencer a la otredad que nos escuche, tratamos de convencerlos y les metemos duda para que ellos a su vez le busquen más y a la siguiente vez me cuestionen. Ese es uno de nuestros quehaceres, estar metiendo dudas, todas las inquietudes, ¿no? que se nos vienen para que el alumno se encuentre motivado a la búsqueda. Perfectamente bien, Luis, contestado. Por ejemplo, maestro, algo que investigué la clase pasada con el ejercicio, decía que en estas tres cosas, como ahorita lo menciona, preáulica, áulica y postáulica, no precisamente son como lineales, ¿no? Como que en la postáulica termina todo, sino que en la postáulica estamos hablando que es la etapa preáulica de la clase de mañana, por ejemplo, ¿no? Claro, Como que va en lugar de lineal como circular, ¿no? sí, claro. De ahí surge el reguilete de la calidad de Deming o la trilogía de Yuran. Es un proceso interminable. Es correcto, es una línea bien delgada. ¿En dónde termina la posáulica y empieza la preáulica? Pues es una línea tan delgada. Hay funciones que hacemos terminandito la clase, pero ya son funciones del antes de la clase de mañana. ¿Es correcto? ¿Sí? Una de esas es la evaluación. Sí, sí. Si en la evaluación me dice es que al final de la evaluación dice es que Luis, el niño Luis Ernesto siempre está muy atento y muy cuidadoso y aquí el día de hoy estuvo poco cuidadoso, poco atento. Mañana voy a hacer algo para que esté atento. Ya estoy haciendo funciones de la planeación preáulica y estoy terminando la clase. ¿Da?
Sí, no es lineal, efectivamente. Qué bueno que haces la aclaración. Yo lo hice así porque de momento, pero efectivamente te agradezco la aclaración. No es lineal, es un proceso circular. Es correcto. Tipo Yuran, tipo Deming y tipo Kaoru Ishikawa. Por eso son procesos administrativos en la educación, fíjate. Son procesos, son circulares, totalmente. O sea que Luis ya me hubiera reprobado porque lo puse horizontal lineal, ¿eh? No, hombre. Sí, sí, maestro, ya. No, no, Ya me hubiera reprobado. Qué bueno que me lo dices, porque pues para tomarlo en cuenta, ya menos se viene la luego la retaliación, ¿eh? Hay 3 puntos menos para Luis. no, es que, o sea, lo que explica usted de Kaoru Ishikawa, de Deming, de todos esos, pues en la carrera de ingeniería industrial, pues es Son de cajón. el pan de cada día, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo que es la mejora continua es esto, o sea, realmente es cómo estás trabajando en círculo todo el tiempo, pues nunca termina. ¿Te acuerdas de los 12 principios de Kaoru Ishikawa para la calidad? Ya no recuerdo todos, pero Hay pues un, algunos sí. hay uno que te dice, la calidad empieza con la educación y también termina con ella. Una mala educación te truena todo. Y hablando en términos pedagógicos, ¿eh? Claro. Sí, la educación, una buena educación, te llega el empleado al trabajo, pedagógicamente hablando, bien educado, y es un empleado que te va a rendir, pero en cambio te llega un empleado mal educado, pedagógicamente hablando, ¿eh? O sea, puede ser bien mal hablado y ni saluda y ni nada, pero tiene el conocimiento y te va a rendir. O sea, que los ingenieros son bien mal hablados todos. Les di clase a los ingenieros y no, hombre, pero eran unas lumbreras en el conocimiento, ¿eh? Entonces tú puedes confundir, es que son mal educados. No, no, estamos hablando en términos pedagógicos, la educación. ¿Va? Conocimiento. Sí, no, pues entonces tú eres ingeniero, Luis, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero Sí, no soy eso. tan mal hablado. Y no eres tan mal hablado. No, es que les di clase a los ingenieros. Ay, hijos de Dios. Pero pues son perfiles de grupo y tenemos que adaptarnos. Nosotros somos entregadores, somos alienadores, no somos creadores de su conocimiento. No, pues cada quien construye el conocimiento que puede. Nosotros entregamos ideas, entregamos dudas y ellos lo construyen y deconstruyen. El que sean mal hablados o no, pues eso ya es su bronca, ¿no? No, tuve a un ingeniero, de puras malas palabras todo el tiempo, pero el tipo construyó un sistema domotético, le llaman, de domótica, porque tenía una hermana que estaba en silla de ruedas y le construyó un sistema domótico con un control, ella, cuadraplégica, controlaba la cortina, la tele, el refrigerador, todo. Y le compraron el invento en Estados Unidos, en una corporación. Y el tipo era un genio. Pero, ay, el vocabulario. Ay, hijo mío. Entonces, por eso siempre digo, la educación en términos pedagógicos, ¿no? Para entendernos de lo que estamos hablando. ¿Verdad? El que seas tú mal hablado no quiere decir que no tengas todo el conocimiento concentrado de tu área de conocimiento. ¿Verdad? No, pero yo al escucharlos, yo los veo luego que tienen su vocabulario bien. Bien. Por ejemplo, escucho a Saraí y a Elia y hablan igual. Entonces, si se cambian de pantalla, yo no sabría cuál es cuál. Hablan igual. Hasta las mismas palabras se utilizan, ¿eh? Digo, pues claro, pues yo imagino que convivieron mucho tiempo y entonces por eso. Pero hablan y digo, ¿quién de las dos me está hablando? Excelente grupo. Excelente grupo. Tenemos el ejercicio de la semana pasada, en donde me tienen que presentar la actividad que pensaron.
lo dejamos para la siguiente semana, si gustan, la exposición de su trabajo, para que tengan tiempo para hacerlo, su herramienta o su recurso didáctico, etcétera. Lo dejamos para la otra semana y los ponemos. Pero el día de hoy sí me gustaría ver las actividades pre, durante y post. Adelante, por favor. Luis, pues ya cumplió. Adelante, ¿alguien más? Voy a darles algunos ejemplos para que si se animan, ¿eh? Una de mis actividades antes del aula, porque estoy hablando a nivel maestría o doctorado, ¿eh? Es leer. Sin excepción, antes de entrar, leo. 1 hora, 2 horitas de leer sobre el tema. Máxime cuando es un tema nuevo, ¿no? En filosofía, por ejemplo. Entonces, leer. Esa es una de mis funciones pre. Incluso en las planeaciones que yo hago, siempre pongo lectura previa, tal. Leer. Si yo le diera a clases de primaria, por ejemplo, en la actividad, voy a hacer una actividad para mañana del tema de la independencia de México, y yo diría, pues para mañana se me ocurre hacer una lotería. A ver, muchachos, de tal hora a tal hora, ¿verdad? Porque recuerden que es concatenar tiempos, movimientos, temas y objetivos. Para tal hora, tal hora, tal. A ver, muchachos, ahora sigue la siguiente actividad. Vamos a jugar la lotería. Media hora de jugar lotería. Se relajan y todo. Método lúdico. Y empezamos, ¿verdad? Empezamos a sacar Miguel Hidalgo. Y ya ahí ponen su frijolito en su tabla a Miguel Hidalgo. Y quien tenga Miguel Hidalgo tiene que pararse y decir algunos datos biográficos de Miguel Hidalgo, ¿va? Personajes de la independencia, por ejemplo, la lotería, método lúdico. Había una maestra, estoy hablando de licenciatura, que hacía representaciones teatrales, le tocó dar historia, me sorprendió, motivaba a sus alumnos, tal fecha vamos a tener una representación teatral, ¿verdad? Una representación teatral de la etapa de la independencia de México. Pero obviamente hacían ensayos. Cuando pasan conmigo a la siguiente nivel, en Historia de México, en licenciatura, tenía otro nombre la materia, pero era básicamente Historia, los alumnos contestaban, pero a la perfección, todo. Quiere decir que sí funciona. O sea, lo contestaban tanto ensayar y el día de la obra, que lo que yo les preguntara, así lo contestaban a la perfección. Funciona, claro que funciona, el método lúdico y el método gamificador. Pero ustedes creen que se les hubiera grabado todo si yo en una expositiva, bla, 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 y Miguel Hidalgo, y bla, 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 bla. Pues muchos hasta apagan la cámara, como es el caso de aquí. El reproche, ¿verdad? Ay, ay, ay. Bueno, entonces, una de las funciones preáulicas, pues, en el caso de la maestra, era hacer los guiones. Los guiones. En mi caso era hacer la lotería, ¿verdad? Etcétera. Preáulica. Y al día siguiente, como bien dijo Luis, la semana pasada, la ejecución, es bien complicado, pero es fascinante. Me he encontrado alumnos, yo tengo ya desde el año 2000 dando clases, me he encontrado alumnos, profe, bien lejos, profe, hola, profe, ¿cómo estás? Y yo, ay, hijo, ¿quién eres, no? Oye, perdóname, no me acuerdo. Usted fue mi profe hace 20 años. ¿En dónde? Allá en IDEC, allá en León o en Guanajuato. Órale, ¿cómo te ha ido? Muy bien, profe. Lo que nos dijo era así, así. Es tan satisfactorio. Ese es el alimento del profe. Adelante, Janet. Profe. Ay, ¿soy yo el que por eso se reverbera? ¿Soy yo? A ver, habla, déjame, apago el micrófono. Ay, no te oigo. Bueno. Ya. Ajá.
Lo que pasa es de que se cruzó con la computadora de Neto. Ah, mira. Mire, también en la escuela que estuve dando clases era una escuela de religiosas. Entonces había momentos en los que nos tocaba dar clases de educación en la fe. Entonces ahí pues para empezar pues no todo el conocimiento lo tenía uno, ¿no? Era más complicado llegarle a los alumnos. Entonces, ¿qué hacía yo antes de llegar al aula? Pues Rezar, rezar. estudiar, ¿no? Para empezar tenía yo que estudiar el tema. En este caso tocábamos el tema de los valores y buscaba yo alguna cita bíblica que pudiera reunir 4 o 5 valores, ¿no? Eso es lo que hacía antes del aula. Checaba yo, revisar el tema, checar qué cita bíblica podía yo hablar y ver algún video o una canción que les pudiera llamar la atención a los niños, porque con ellos no podía yo llegar a leerles una parte de la Biblia porque me iban a mandar, no me iban a poner atención. Luego en el aula hacíamos, pues escuchaban el audio, escuchaban el video y compartíamos información. Y al final del aula, pues ya nada más era evaluar las actitudes de los alumnos ante lo que habían hecho. No calificaba yo el aprendizaje, calificaba yo, se hablaba de obediencia, pues que en todo ese lapso de la clase tuvieran la obediencia. No precisamente que me dijeran la definición de la obediencia o no, simplemente ver que ellos lo pusieran en práctica. Entonces era lo que hacía posterior, ver que esos valores los llevaran a cabo. Muy bien. Fíjate que yo respeto mucho, pero, híjole, me cuesta mucho trabajo empatar con sistemas de educación religiosos, ¿eh? Me cuesta trabajo. Muy complejo. Era una congregación de religiosas. Entonces, teníamos la primera materia del día, se llamaba Educación en la Fe, y luego entre las clases había una que se llamaba Educación en el Amor. Entonces, ahí en Educación en el Amor era hablar cosas de la persona, del niño físicamente, pero lo llevaban a algo más tenue para que ellos no lo vieran como tan brusco, que lo veíamos en ciencias naturales, partes del cuerpo, etcétera, pero las madres lo manejaban de esa manera para no ser tan Ay, no, pero bueno, bruscos, pues, un poco más oscuro. y al final de Así cuentas es. lo van a saber y lo van a saber por otros medios, o sea, mejor que lo sepan de la forma más natural posible para que no se les despierte esa morbosidad que tanto ha afectado a la sociedad. Sí, exactamente. De hecho, nosotros ahí sí teníamos que cumplir con un reglamento en el que, por ejemplo, ahí sí no los permitían entrar con gorra, ahí sí tenían que ir con los tenis blancos, no podían ir de otro color, la falda de las niñas sí era cierta medida, pero como le comenté al inicio, ahí fue libertad del papá en firmar ese reglamento y hacer que el alumno lo cumpla, ¿no? Pero porque ahí sí fue estipulado desde un principio. Sí, qué triste. Pero bueno, por ejemplo, saliéndome un poquito del tema de pedagogía con respecto a lo que dices, también a los padres de los legionarios de Cristo los hacían firmar esa obediencia y ve lo que pasó con Marcial Maciel. Así es. Marcial Maciel, ¿eh? Por definición, el demonio. Por Así definición, el demonio. O sea, y quien me discuta lo contrario, ay, canijo. O está el otro, ¿no? El monseñor Schulenburg, que vendió los derechos de la imagen de la Virgen a quien custodió toda su vida y de quien se hizo millonario, millonariazo, y vendió los derechos de la imagen de la Virgen. O sea, que sin... No me quiero meter en esto porque por eso me regañan, ¿eh? Por tu culpa, Janet. 3 puntos menos. Sí, igual que Neto. Sí. Para que repitan juntos. Sí. Así es, profe. Entonces ahí es un ejemplo, ¿no? Lo que hacía yo, investigar el tema, posterior
darlo a conocer con algún video o algo que me auxiliara a mí, porque yo no sabía de eso, y posteriormente nada más ver la actitud del alumno. Qué complejo, ¿verdad? Aquí las funciones pre, durante y post se complejizan más. Pues sí, nos toca trabajar a veces en lugares en los que hay reglas que no compartimos, pero que tenemos que aplicarlas, no hay de otra. Muy bien. Muy, pero muy bien. ¿Alguien más se anima? Para irnos. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿A la 1? ¿A las 2? ¿Por qué no se animan? A mí se me hace que se durmieron. Bien dormidos y dormidas. ¿Quién se salió? Ay, se salió esta Denise, ¿verdad? Salió Denise. Muy bien. Qué caray. Bueno, entonces, en base a esto, la próxima clase me van a hacer favor de leer a Hannah Arendt. La comunicación generacional. Por ahí lo buscan, la comunicación generacional de Hannah Arendt. A ver si lo encuentran por ahí. Una breve lectura ahí. Cómo el quehacer del maestro se ve complejizada porque la comunicación entre generaciones es un abismo. Es muy difícil entender a las generaciones nuevas. Ni ellos nos entienden, ni nosotros los entendemos. Y más cuando el profe ya es viejito como su servilleta. Tenemos que aplicarnos mucho para entenderlos. ¿Sí le salió Hannah Arendt? Hannah Arendt. ¿Sí? Si nos haces favor en el grupo, Luis, compartes el documento, por si alguien no lo encuentra. La comunicación generacional. Es un experimento que hace ella, es en Estados Unidos, en donde nos habla del abismo comunicacional entre generaciones. Hay otro documento que tenemos que leer, pero sería para la próxima, ¿ah? Más allá todavía, del currículum oculto de Giraud, Henry Giraud, pero lo veríamos esta semana que viene hasta la otra. Muy bien, aquí le paramos. Me mandan los ejercicios al grupo de WhatsApp, por favor, y cualquier cosa quedo a la orden. ¿Preguntas? Déjenme tomar la última captura. Me hacen favor de abrir sus cámaras a la 1, a las 2. Cámaras. Por ahí me faltan Sandra y me falta Saraí. Y esta Denise fue. Anda ahí fallando. No puede, dice. No te preocupes. Muy bien. Nos vemos la próxima semana. Un abrazote. Muchísimas gracias, grupazo. Bye bye. Abrazote.